Hola a todos, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a desglosar un informe súper detallado sobre la situación de los derechos humanos de la población LGTBIQ+ en el Perú, con datos fresquitos de 2024 y 2025. Y les adelanto que lo que hace que esta información sea tan interesante es la enorme tensión que revela. Hablamos de un país donde medir algo tan básico como el tamaño estimado de esta población o saber su distribución por edad, género o nivel educativo es casi misión imposible por el tremendo subregistro oficial. Así que sin darle más vueltas al asunto, vamos directo al contenido para entender qué está pasando realmente en esta brecha enorme entre lo que dice el papel y lo que pasa en la práctica. Bueno, entremos en materia. La mejor forma de entender todo el marco legal peruano sobre estos derechos es a través de una paradoja central. Resulta que es un país literalmente dividido en dos. Por un lado, tenemos tribunales que pisan el acelerador con sentencias bastante progresistas, pero por el otro hay una omisión legislativa tremenda, casi sistemática. Esta especie de doble cara significa que los avances no siempre aterrizan en leyes concretas, dejando a miles de personas en un limbo burocrático constante. Y justo esa inacción nos lleva a un concepto súper contundente que planteó la Defensoría del Pueblo. Ellos lo llaman ciudadanía condicionada. Fíjense en esto. Al no tener una ley de identidad de género integral, a diferencia de varios países vecinos, el Estado termina levantando un muro invisible gigantesco. Porque claro, si tu identidad no cuadra con tus documentos oficiales, el impacto es inmediato. Automáticamente se te condiciona el acceso a cosas tan básicas como conseguir un empleo formal, ir al médico o estudiar. Ahí, exactamente ahí, es donde empieza la exclusión. Para que no nos perdamos, vamos a estructurar este análisis en 6 puntos clave. Empezaremos con la identidad y el reconocimiento legal, pasaremos al debate del matrimonio, la discriminación frente al Código Penal, las políticas públicas de salud, los derechos humanos y la violencia, y cerraremos con unas reflexiones finales que conectan todo esto. Punto número 1. Identidad y reconocimiento legal, o, como se vive en el día a día, la batalla por el DNI. Acá se ve clarísima esa desconexión de la que hablábamos hace un momento. Por un lado, hay un hito legal tremendo. En 2016, el Tribunal Constitucional reconoció la identidad de género como un derecho autónomo. Suena genial, ¿no? Pero la práctica es otra historia. El registro estatal, el RENIEC, mantiene una fuerte resistencia institucional. Entonces, en lugar de un trámite administrativo rápido, las personas trans tienen que comerse largos y carísimos procesos judiciales. Y para colmo, muchas veces se topan con jueces que todavía exigen peritajes psicológicos. Es una barrera financiera y emocional gigantesca solo para acceder a un derecho fundamental. Y ojo, que hay una realidad que suele pasar totalmente desapercibida, y es vital mencionarla. Las personas intersex sufren de una invisibilidad legal casi absoluta en el país. No es solo un tema de qué papel te dan. Estamos hablando de una falta total de salvaguardias legales contra intervenciones médicas que no son consentidas durante la infancia. Es decir, procedimientos quirúrgicos para adaptar cuerpos a estándares binarios siguen ocurriendo sin ningún marco que proteja a esos menores. Pasamos al punto 2, el debate sobre el matrimonio, o más bien una igualdad estancada. El obstáculo legal es superliteral. El artículo 234 del Código Civil peruano define el matrimonio, de forma muy restrictiva, como la unión voluntaria de un varón y una mujer. Fin. Y el Tribunal Constitucional se ha agarrado de una interpretación originalista de ese texto para decir que cualquier cambio tiene que pasar sí o sí por el Congreso mediante una reforma legislativa. Básicamente, le han puesto un candado a la vía judicial para lograr el matrimonio igualitario. Para ilustrar lo frustrante y lento que es esto, repasemos la línea de tiempo de un caso muy emblemático, el de Óscar Ugarteche. Él se casa en México en 2010. 2 años después, en 2012, pide registrar ese matrimonio en Perú. Pasan los años de desgaste entre juzgados y recién en 2020 el Tribunal Constitucional le rechaza el amparo. Así llegamos a 2024, con el Estado en un clarísimo choque e incumplimiento de los estándares que ya marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una espera interminable. Pero, a ver, el punto central aquí es que no estamos peleando por una simple palabra en un papel. La falta de reconocimiento legal golpea directamente la vida cotidiana. Te niega derechos civiles y patrimoniales que muchos dan por sentados.
Hablamos de cosas tan duras como no poder heredar automáticamente si tu pareja fallece, no poder afiliarla a tu seguro social, quedar totalmente desprotegido en temas de coparentalidad e incluso, imaginen una emergencia médica grave, pues tu pareja no tiene el estatus legal para tomar decisiones vitales por ti. Es vivir en un nivel de vulnerabilidad absoluta. Lo que nos lleva al punto número 3, discriminación y protección penal, básicamente, las leyes en el papel versus la pura realidad. Si miramos el papel, sí hubo un avance importante. En 2017, el Decreto Legislativo 1323 modificó el Código Penal y por fin introdujo explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como agravantes para crímenes y actos de discriminación. Fue un gran paso. El detalle es que los reportes advierten que este decreto vive en la cuerda floja, enfrentando constantes intentos de derogación desde ciertos bloques conservadores en el Parlamento. Así de frágiles son estas protecciones. Y claro, cuando cruzamos el Código Penal con la vida real, el choque es fuerte. Las estadísticas oficiales del INEI muestran niveles crudos de exclusión. Un 63% reporta haber sufrido violencia o discriminación en general. Un 57% vive el rechazo dentro de su propio núcleo familiar. Y un 11.5% experimenta discriminación directa en su espacio de trabajo. Estos números aterrizan esas leyes abstractas a una cotidianidad durísima, que además empeora si le sumas variables como el nivel educativo o la edad, porque eso determina quién tiene o no acceso a defenderse. Pero agárrense, porque este dato es probablemente el más alarmante de todos, 4.4%. Ese es el pequeñísimo porcentaje de víctimas de agresiones que llega a presentar una denuncia formal. ¿Y por qué un número tan bajo? El informe lo deja claro. El miedo a que la propia policía te revictimice, sumado a una impunidad estructural tremenda, apagan cualquier intención de buscar justicia. La ley está escrita, sí, pero el sistema falla terriblemente a la hora de aplicarla. Entremos al punto 4, políticas públicas y salud, o el problema de tener una institucionalidad débil. Aquí es donde la ambivalencia del Estado se ve en todo su esplendor. Dan un paso adelante y luego un tropezón tremendo. Por un lado, tenemos un avance buenísimo, del 2016, una norma técnica que obliga al personal médico a respetar el nombre social de las mujeres trans para facilitar su acceso a la salud. Pero, en contraste total, en pleno 2024, nos encontramos con un decreto que intentó volver a patologizar las identidades trans, clasificándolas literalmente como trastornos mentales, algo que la propia OMS descartó hace años. Por suerte, la presión social logró que el Poder Judicial lo declarara inconstitucional. Y a todo esto hay que sumarle una especie de guerra normativa que se libra desde adentro. Tomemos como ejemplo la reciente Ley 32.000, también de 2024. Los organismos de derechos humanos la han criticado muchísimo porque impone una visión netamente biológica y tradicional, dejando fuera a toda la diversidad familiar. Al final, este cruce constante de normativas contradictorias hace que sea imposible tener un plan estatal coherente de inclusión en políticas públicas. Pasamos al quinto punto, derechos humanos y violencia. Básicamente, el altísimo costo de que el Estado no actúe. Los datos que recoge el Observatorio de la Universidad Cayetano Heredia son un golpe de realidad innegable. Nos muestran cómo el nivel de letalidad ha ido en aumento, llegando a un pico preocupante de 19 crímenes de odio en el 2023. Además, si miramos bien las cifras, el impacto se ensaña de manera totalmente desproporcionada contra las mujeres trans. Esto nos demuestra que la combinación del estigma social y la falta de políticas de protección termina siendo trágicamente fatal. Incluso cuando la justicia internacional interviene, la respuesta del país se queda corta. El caso de Azul Rojas Marín es el ejemplo perfecto de esto. Hablamos de una condena histórica de la Corte Interamericana en 2020 por tortura policial. Sin embargo, para 2025, los reportes oficiales indican que el Estado sigue en situación de desacato. Siguen sin implementar algo tan básico como las garantías de no repetición y los protocolos de capacitación exigidos para las fuerzas de seguridad. Toda esta desprotección institucional cae con un peso devastador sobre la juventud. Pongan atención a estos datos del Trevor Project de 2024. Un 55% de los jóvenes de la comunidad en Perú consideró seriamente el suicidio durante el último año. Y lo que es más desgarrador aún, un 37% efectivamente lo intentó. No son solo números, son el reflejo de una falla sistémica inmensa.
Es la incapacidad absoluta de proveer un entorno seguro y servicios de salud que realmente afirmen la identidad de las personas. Finalmente llegamos al punto 6. Reflexiones finales, nuestra síntesis de todo este panorama. Entonces, si hacemos un balance, nos encontramos con un Estado que juega a dos bandas. De las puertas para afuera, en los foros internacionales proyecta avances y compromisos con los derechos humanos, pero de las puertas para adentro acumula unas deudas gigantescas. Seguimos sin una ley de identidad de género, el matrimonio igualitario sigue estancado, ni siquiera existe un registro oficial unificado para dimensionar el problema de los crímenes de odio, y bueno, el desacato a sentencias internacionales es una constante. Cerramos este análisis con una reflexión que vale la pena plantearnos. Si el verdadero nivel de una democracia se mide por la forma en que trata a sus poblaciones más vulnerables, ¿qué nos dice exactamente este laberinto de barreras legales sobre el futuro real de la igualdad de derechos en la región? Les dejo esa pregunta. Gracias por acompañarnos en este espacio. La invitación queda abierta a seguir cuestionando estos datos y a no conformarnos jamás solo con lo que dice el papel.